Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video y hoy quiero hablarles sobre los recuerdos de la infancia. Sobre el hecho de que mucha gente no tiene recuerdos muy claros de su infancia y los que los tienen, al parecer, hay algunos estudios que indicarían, basándose en la frecuencia con la que ocurre, la gran mayoría de la gente que tiene recuerdos muy vividos de su infancia, o sea, que tiene recuerdos vividos de su infancia, que puede recordar con exactitud algunas situaciones y sobre todo gente que tiene recuerdos muy tempranos de su infancia, al parecer son son personas un poco más inteligentes que el promedio. Ahora viene de aclarar que no significa que la gente que tenga recuerdos así como, ¿cómo decirlo? La gente con pocos recuerdos así como frescos no significa que no sean menos inteligentes. Más bien no significa que sean estúpidos, pero pues básicamente conforme más inteligente eres, más tempranos van a ser tus recuerdos, o sea, tu primer recuerdo. Por ejemplo, en mi caso, mi primer recuerdo, y tengo recuerdos muy detallados de subsecuentes. Mi primer recuerdo fue a los a los a los 5 años. No, 4 años fueron mis primeros recuerdos. O sea, antes de los 4 años yo no tengo así como recuerdos tan frescos. A partir de los 4 en adelante tengo recuerdos bastante claros. Esos son mis primeros recuerdos. Eh, o sea, de los 4 en adelante tengo recuerdos bastante claros. Pero mi primera vez a los 3. Hay gente que incluso llega a tener recuerdos de cuando estaba en el útero. Y al parecer esos son los más, así como los que tienen mejor retención de memoria. Y justamente es donde va correlacionado con la inteligencia. Porque hay cierto nivel de correlación, aunque no es absoluto. Y no es garantía, pero hay cierto nivel de correlación entre inteligencia y retención de memoria. El cual justamente hace que la gente que tenga, pues básicamente mayor retención de memoria, generalmente está asociado eso con mayor inteligencia. Ahora bien, no significa, no es garantía de nada. Hay gente muy estúpida con muy buena retención de memoria y gente muy inteligente con problemas de memorizaje. Pero lo que sí, pues alguien que tenga así como, pues, incapacidad de retención de memoria, o sea, incapacidad de aprendizaje, pues ahí sí te tengo la mala noticia de que, pues, si tú tienes algún déficit de aprendizaje, probablemente no eres muy inteligente. Entonces, pues sí se entiende por qué alguien que tenga problemas de retención de memoria, problemas de aprendizaje, pues no va a ser tan inteligente que la gente que sí tenga así como buena capacidad de aprendizaje, buena capacidad de memoria. Naturalmente, esto no es excusa para, por ejemplo, tratar a alguien con mala capacidad de memoria como menos que humano, sino que es una explicación, pues, básicamente científica de por qué la gente con inteligencia alta tiende a tener mejor retención de memoria. Esa es la cuestión. Cuanto más inteligente eres, más probable es que tú vayas a recordar más cosas de tu pasado, más detalles de tu pasado. Y esto también es lo que hace que mucha gente de inteligencia promedio a veces no recuerde bien las cosas. No recuerde con detalles las cosas y no se acuerde de cosas que de recordar, y esta es la parte interesante, y la parte importante, de recordar probablemente cambiarían su visión del mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra visión justamente de las cosas se ajusta de acuerdo a nuestros recuerdos y no siempre de la manera como más, ¿cómo decirlo? Más exacta posible. A veces nos encontramos con una situación de que pues no recordamos como bien las cosas de manera clara y desarrollamos ciertos prejuicios o desviaciones en nuestra perspectiva, los cuales nos desorientan mucho, o sea, nos llevan a conclusiones que son contraproducentes incluso para nosotros.
Muchas veces la gente por justamente como estas limitantes de memoria no se da cuenta de algunos problemas que pueden venir del pasado de uno, porque ni siquiera se acuerda. O sea, ¿cómo vas a entender que a lo mejor tu perspectiva equivocada de algo viene de una experiencia pasada negativa si ni siquiera recuerdas tu pasado? Por otro lado, pues sí hay gente que a lo mejor al revés, que tiene los recuerdos muy frescos y entiende muy bien uno que otro problema que tenga, pero no por eso significa que lo pueda arreglar. Porque para eso es que uno necesita un especialista, porque a lo mejor y pues el problema está ahí y a lo mejor y si sí lo puede como notar esta persona, pero no significa que por eso automáticamente lo pueda como resolver. Y muchas veces la gente tiene problemas que no puede resolver justamente por eso. Porque su capacidad de memoria no le permite resolverlo, no le permite recordar, no le permite procesar o entender. Y pues esta persona no sabe qué hacer con ese recuerdo. Esto pasa, por ejemplo, muchas veces cuando alguien tiene lo que llaman recuerdos reprimidos. A veces no están reprimidos, a veces simplemente su memoria no es lo suficientemente buena y no se acuerda de cuál es el problema, de qué es lo que le está afectando de ese problema. Mi recomendación generalmente sería pues tratar como de recordar lo más posible de tu pasado y no huir de él. Porque también es una cosa, cuando uno se niega a aceptar el pasado no olvida cosas. Hay puntos justamente en mi pasado que yo he olvidado porque pues no quiero andar como regresando a ese punto de mi vida. Regresando a pensar en esos puntos de mi vida que a mí no me gustaron. Que son puntos a los cuales justamente no quiero volver. Hay gente que está empeñada en volver a su pasado. Yo pienso que lo más sano es pues, tratar de vivir en el presente en lugar de vivir en el pasado. Personalmente no me gusta nada ese hábito justamente de la nostalgia por eso. Porque digo, no, es que es estar viviendo en un pasado que ya no existe. Es estar tratando de regresar a un punto que ya fue y que no deberías de volver ahí. Un pasado al que no deberías de querer volver. Hay mucha gente que sí está empeñada en, no, pues es que quiero volver a este punto de mi vida porque era el último punto, fue el último momento en el que era feliz. Yo lo que recomiendo en esas situaciones es tratar pues de construir otra vez desde cero, pues todo aquello que te hacía feliz, todo aquello que te hacía estable, y reparando lo que pasó mal en lugar de querer volver al pasado. Pero para eso también necesitas tener buena capacidad de recordar tu pasado. Por eso es que tampoco pienso que esté bien estarlo huyendo. No es bueno estarlo huyendo ni es bueno estar tratando de regresar ahí. Es por eso que la gente inteligente yo pienso que se beneficia mucho de eso, porque tienen esa capacidad de retención de memoria que les permite reflexionar y hacer planes a futuro de cómo mejorar su situación. O sea, no están atrapados en el pasado, pero tampoco olvidan el pasado. Y es que mucha gente cuando olvida, pues no avanza. Por ejemplo, esto es algo muy lamentable. Yo sí pienso que es señal de que alguien es estúpido. Ahí sí, pienso que es señal de una baja inteligencia. Hay mucha gente que no recuerda lo feo que eran sus años de escuela. Y digo lo feo porque pues sí, a veces los años escolares no fueron horribles. Los míos en particular fueron bastante malos. Y esto es un problema porque no recuerdan lo feos que fueron sus años de escuela y después arrojan a sus hijos a la misma situación. La verdad, la misma situación nada saludable y bastante dañina en la cual ellos fueron arrojados durante su infancia. Justamente es donde empieza el problema, que van y, ay, es que tú tienes que ir a la escuela porque yo iba a la escuela y vas a ser bien feliz y tus compañeros y que no sé qué. Y la verdad es que no. Cuando ya estás en la escuela te das cuenta que tu familia te ha arrojado a un lugar horrible, te ha arrojado a un infierno, del cual ellos querían salirse y no pudieron, pero ya no lo recuerdan.
Ya no recuerdan la experiencia dolorosa, ya no recuerda tu padre la ocasión en la que un profesor mató a uno de sus compañeros a golpes enfrente de todos. Este tipo de cosas pasan, he de aclarar que sí pasan. A mí no me han pasado, pero pues sé que pasan. Tu madre ya no recuerda cuando vio como a una de sus compañeras la violaban en clase. Esto es algo que no me ha tocado vivir así como de frente, pero he oído historias de escuelas en las que han ocurrido casos de violación. Entonces sé qué pasa, sé que es real, porque no lo viví yo, pero sé de gente que lo vivió. Tu padre ya no recuerda cuando por primera vez en su vida experimentó una situación violenta, justamente dentro de la escuela, a través de un encuentro entre dos compañeros de clase y él, en el cual él acabó pues lesionado por, por un golpe. Él no lo recuerda y probablemente nunca lo va a recordar. Ni tiene que. O sea, esa es la parte más triste. Él no tiene que recordarlo. No hay razón para que lo recuerde. Después de todo, él ya está viejo. Ya han pasado muchos años de eso. No necesita cargar con ese recuerdo. Puede vivir sin ello. Pero es hora que él no entienda el daño que te va a causar el arrojarte a ese entorno. El daño que te va a causar el tenerte a la fuerza en ese lugar. Porque él no se acuerda. Y eso es lo que pasa muchas veces. La gente con inteligencia promedio no se acuerda de lo feas que eran las cosas. Y si se acuerdan, no lo procesan ya igual. No lo piensan así como, esto era horrible, sino como, me acuerdo de cuando me pasó esto. Probablemente algo hice mal yo. No es saludable. O sea, no es saludable la situación en la que muchos están en cuanto a sus propios recuerdos, porque no tienen la lucidez para decir, oye, no estuvo bien, no estuvo bien, no voy a meter a mi hijo en eso. Y por eso cuando te preguntas por qué la escuela es tan horrible, no es porque justamente nadie se acuerda de esas cosas. Es porque justamente nadie reflexiona de esas cosas, porque pues todos son así como, la escuela y vas a verte con tus compañeros y no sé qué. Y nadie dice, oye, espera un segundo, esto fue horrible, fue deshumanizante, no quiero someter a mi hijo a lo mismo. Mucha gente no piensa así. Mucha gente, si tú les comentas algo así, si tú les dices, no, pues es que la escuela es fea, te dicen así como, no, que a ti te pasara algo malo no significa que le tenga que pasar a todos. No tienen la capacidad reflexiva ya, porque están acostumbrados a eso. Incluso yo me atrevería a decir que algunas personas tienen desarrollado un fuerte síndrome de Estocolmo en cuanto a situaciones, por ejemplo, escolares, que después voy a hablar. Pero de hecho se le compara mucho con una cosa que le llaman vinculación traumática, que básicamente es cuando alguien forma vínculos emocionales con otras personas porque están viviendo juntos una experiencia traumática. Eso es muy común en los entornos escolares. Eso es muy común en las escuelas, en instituciones deportivas, pero pues, ¿cómo decirlo? La gente lo olvida. O sea, la gente olvida completamente este tipo de situaciones. O sea, no lo recuerdan, no lo procesan. ¿Por qué? Porque pues, la edad les ha quitado la capacidad de recordarlo. Y al momento de intentar recordar, algunos pues sí se topan con que no les gusta lo que están recordando. Como dije antes, es por cuestión de inteligencia también. O sea, la gente más inteligente es más probable que sí se acuerde. Por eso es que muchas veces son los que más resienten ese tipo de situaciones, porque es como, pues yo me acuerdo bien de lo que pasó. Yo me acuerdo que no era saludable, yo me acuerdo que no era agradable. No sometería a alguien a lo mismo. Justamente es lo que me pasa, por ejemplo, con la escuela. Yo digo, pues de tener hijos, yo no quiero que vayan a una escuela. Para que les pase toda la mierda que me pasa a mí. Mejor que no vayan. Mejor busco llevarlos a alguna institución educativa que se encargue de su aprendizaje sin tener que llevarlos a una escuela.
Y en cambio, muchas personas que conozco justamente ven la escuela como algo sano, ven la escuela como algo normal, porque no se acuerdan de nada. Y pues afortunados ellos por no recordar nada de las cosas feas que les pasaron, nada de las cosas feas que les tocó ver. Porque yo creo que si algunos yo creo que sí se quedan mal si recordaran si recordaran todo por lo que pasaron ellos en la escuela, en su infancia. Yo creo que no querrían eso para sus hijos. Yo definitivamente creo que mucha gente no querría eso para sus familias si recordaran las cosas. La verdad es que a veces justamente te pasa que, pues sí, si eres un poquito más inteligente que el promedio, no un genio, pero si eres un poco más inteligente que el promedio, te vas a topar con muchas situaciones difíciles justamente por eso. Porque la gente no, ni siquiera van a entender bien qué es lo, qué es lo que te está orillando a ciertas posturas, a ciertas opiniones. Y van a pensar que tú estás así como, pues mal, porque tú tienes recuerdos que ellos no tienen. O sea, ellos no tienen recuerdos de su infancia, ellos no tienen recuerdos algunos ni de su adolescencia. Las personas menos inteligentes no tienen recuerdos ni de cuando tenían 16 años. Y de ahí es que sacan muchas conclusiones como falsas de esos periodos. O sea, y en serio, o sea, te los ves, lo que dicen, lo que recuerdan, lo que opinan, te lleva a la conclusión de que sus recuerdos no son lúcidos. Cuando dicen, por ejemplo, no, que yo me acuerdo que yo era un estúpido cuando era adolescente. Y te fijas un poco en cómo eras tú, por ejemplo, en tu adolescencia y dices, pues yo no era así. Es algo que me pasaba, por ejemplo, mucho y que me pasa todavía. Yo me acuerdo de mi adolescencia, ahí sí me acuerdo con mucha claridad. Y la conducta de mi adolescencia y la conducta que vi en la gente, ¿cómo decirlo? Que vi después en mi universidad y que después vería en la gente, más joven incluso que yo. Yo voy a decir que me era muy difícil, o sea, la conducta de la gente de mi universidad en sus veintes, la conducta de mis alumnos, de entre 13 a 18 años, no eran muy distintas. O sea, no eran muy distintas la conducta que tenían mis compañeros de universidad y la conducta que tenían mis alumnos no eran muy distintas. Yo durante un tiempo di clases y noté eso, que decía, pues... Y cuando digo no eran muy distintas, no es así como, ay, qué inteligentes eran los chicos qué inteligentes eran los adolescentes. No, era como de están igual, y así lo dije, están igual de pendejos. Así lo dije. Pues mis compañeros de universidad y mis alumnos están igual de pendejos. O sea, la verdad. O sea, no. Había en ambos sectores había gente muy inteligente. Pero en general, así como lo que me hacía llegar a la conclusión de que eran muy distintos, no era que fueran así como mis alumnos de entre, mm, ¿qué serían? 12 a 15 a 18 años. No es como que fueran así como, wow, qué inteligentes son estos chicos, igual que mis compañeros de universidad. No era de, no mames, están igual de estúpidos. Lo cual tampoco es como que hable muy positivamente de mis compañeros de universidad. Eso también es un hecho. Pero sí, o sea, la situación no era así como, o sea, no era como de, ay, qué inteligentes son las personas más jóvenes, sino como, no jodas, ahora que lo pienso, estaban bien estúpidos mis compañeros de universidad. Y probablemente algunos de ellos estén oyendo esto y sí, sí, ustedes eran así estúpidos. No, es broma, no, probablemente algunos de ustedes están oyendo esto y digan, pues, pues Leo, yo no pensaba que pensaras así de mí. No, de ti no, pero pues acordémonos de que yo mismo lo dije estando contigo, pues la gente de aquí de la universidad están bien pendejos para ser universitarios. La edad y la inteligencia no siempre van de la mano. Y no siempre es garantía el hecho de que alguien tenga más edad para o sea, no siempre es garantía de ser más inteligente. Justamente es lo que yo aprendí en eso. La edad y la inteligencia no van de la mano. Pero lo que sí, la gente menos inteligente se les notaba. Se les notaba y mucho. Y sí puedo decir que la gente más inteligente sí tiene ciertos rasgos. Como dije antes, uno de ellos es el tener recuerdos más frescos. La gente más inteligente tiende a recordar mejor las cosas. Y la gente menos inteligente tiende a tener una memoria un poco más pobre.
Ahora bien, con la edad también puede afectar eso, porque pues hay gente muy inteligente que por la edad ya no recuerda ni siquiera su nombre. O sea, eso sí pasa también, que uno con la edad va perdiendo recuerdos. Como dije antes, lo importante no, lo importante es que cuanto más inteligente eres, más aguantan tus recuerdos, mejor es tu retención de memoria, pero no es garantía de nada. No es como que automáticamente por tener buena memoria tú vayas a ser un genio. Simplemente que por tener buena memoria lo más probable es que tú no salgas estúpido. Ese es el punto. No es garantía de que seas un genio, pero el que tengas buena memoria es garantía de que pues, no vas a estar tan pendejo como el güey que no se acuerda ni de lo que ni de lo que le pasó hace unas horas. O sea, hay gente que sí tiene muy mala retención de memoria y sí son generalmente menos inteligentes que los que tienen buena memoria. Hay formas de reforzar la memoria y no te van a hacer así como que, wow, automáticamente más inteligente, así como de, ay, hice un ejercicio para mejorar mi memoria y ahora soy un genio. Pero sí pueden ayudar a que tú tengas una mejor retención de memoria y por lo tanto pues, sí incrementan un poquito tu inteligencia. No significa que tu inteligencia vaya a pasar de la nada a ser por encima del promedio, si no lo era antes, pero sí puede ayudar mucho a que pues mejore tu retención de memoria, mejore un poco tu inteligencia. Sí incrementa la inteligencia con la retención de memoria. Ahora bien, tampoco significa que tengas que confiarte así como completamente en tu retención de memoria, porque también la mala noticia es que si hay gente menos inteligente con muy buena memoria y es muy específico algo que le pasa, por ejemplo, a los que llaman idiotas savant, que son gente muy limitada de intelecto por tener alguna condición mental, generalmente autismo, pero, y esa es la parte importante aquí, tienen la característica de tener muy buena retención de memoria, sobre todo de memoria matemática. Esto como producto justamente de que su cerebro está funcionando diferente. O sea, las conexiones en su cerebro no operan iguales que las de una persona normal y entonces eso les permite tener muy buena capacidad de memoria sin la necesidad de tener precisamente inteligencia en otros campos. Muchas de estas personas justamente tienen muy buena habilidad para las matemáticas, lo cual demuestra que pues, las matemáticas no son señal de inteligencia. Y muchas de estas personas tienen problemas a la hora de, pues por ejemplo, literal, atarse las agujetas. Mm, no es una garantía de inteligencia superior, eso es a lo que me refiero. No es una garantía de inteligencia superior el tener buena memoria, pero sí es una señal de que, pues, al menos de que intelectualmente estás en orden, de que no eres, pues, necesariamente tan incapaz de pensar por ti mismo. Hay gente que tiene pésima capacidad de memoria y también es muy inteligente, eso también hay que señalarlo. No porque tengas mala retención de memoria automáticamente significa que, uy, eres un estúpido. Este, hay gente que no tiene tan buena memoria, pero tiene muy buena inteligencia. Y generalmente esas personas, pues, son, son las que se dedican a ciertos campos en los cuales se necesita intelecto, pero no se necesita memoria. Por ejemplo, no lo sé, algunos tipos de artes, algunos tipos de campos del entretenimiento, campos culturales en los que pues la inteligencia se muestra sin necesidad de memorizar. También hay gente que es muy buena memorizando y muy estúpida. Como dije antes, los savants son un ejemplo. Pero por ejemplo, tu profesor de matemáticas promedio. Tu profesor de matemáticas promedio probablemente es un imbécil, pero tiene buena capacidad de retención de memoria. Y lo digo en serio, o sea, lo digo como un poco en tono de broma, pero lo digo muy en serio cuando digo que pues sí hay gente que, o sea, que imparte clases de matemáticas o imparte algún tema y pues son unos completos imbéciles, la verdad. O sea, sí los hay, sí hay personas así. Sí hay personas que su capacidad intelectual es muy baja, pero se les da al impartir un tema. Y ese tipo de personas pues parecen más inteligentes de lo que son.
a pesar de ser sumamente imbéciles, porque pues tienen buena memoria. Y a través de esa retención de memoria, pues disimulan un poco su limitado intelecto. Me ha tocado lidiar con gente así, en diferentes campos, en diferentes ámbitos. Muy específicamente me tocó lidiar con alguien así en el ámbito educativo y deportivo en la universidad. Gente con títulos universitarios sumamente imbéciles, sumamente idiotas, que me hacían la verdad perder la fe en la humanidad. Pero pues tampoco es como que vaya a andar así como recordando sus nombres. O sea, tengo buena capacidad de memoria, pero no vale la pena recordar a esa gente. No vale la pena recordar a esa gente si estoy diciendo que son estúpidos. Pero sí recuerdo haber interactuado con ellos. O sea, no recuerdo sus nombres, no recuerdo sus caras, recuerdo las interacciones. Recuerdo las conductas que tenían que no me agradaban. Mm, no, no me gusta el video. No me gusta cómo sale. El primer libro de la serie Gremios de Hablan, Estigados Flame, está disponible en español a través de Amazon. Pueden seguir el enlace abajo para saber más.